Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, primero agradecerles. La verdad que este proyecto que se ha generado entre el BID, la Secretaría de Minería y que hemos participado desde la Cámara Minera es súper interesante porque les voy a comentar una pequeña anécdota. Nosotros trabajamos con una escuela primaria, con la Escuela Minero Jujeño. Todos los años hacemos algunas actividades con ellos. Y cada año vamos y nos encontramos con trabajos que les hacen hacer a los chicos sobre la minería. Y generalmente los están haciendo, yo les tengo que contar también que soy docente, de comunicación social. Y los trabajos, los chicos los están haciendo con representaciones y con una historia y con una percepción de la actividad, que es la percepción de cómo se realizaba minería hace 50, 60 años. Y la minería, al igual que todas las actividades industriales, ha cambiado en su desarrollo y ha cambiado en el mundo y ha cambiado el modo de gestionar acá en la provincia. Entonces, bueno, nos parece que este tipo de programas o proyectos vienen a arrojar más conocimiento y a no trabajar en el sector productivo desde el prejuicio, ¿sí? O desde el desconocimiento. Para los que somos docentes es muy importante saber que cuando uno no conoce algo, todo lo que hace por ahí a veces la cabeza para compensar lo que no conoce es prejuicio y hay veces que son conjeturas. Y realmente lo mejor que se puede hacer en relación a algún tema que uno no sabe es decir, yo sobre este tema no sé. No es que me puse a ver un TikTok o un video de YouTube o entré al canal que me resulta más cercano a mi cosmovisión y creo que la realidad se construye solamente desde ahí. A mí me parece que no, es importante conocer. Entonces, este tipo de actividades, por ahí, más allá de que el sector desde la parte privada podría hacer un montón de programas y proyectos para contrarrestar la información perjuiciosa, pero esos programas están dentro del campo discursivo de lo publicitario, digamos, ¿no? En cambio, trabajar con docentes y trabajar con estudiantes me parece que genera más conocimiento y puede generar más solidez sobre la actividad productiva, que puede ser cuestionada. No vinimos para decirle que el sector minero es fantástico. Yo personalmente creo que sí, porque hace 10 años trabajo en el sector y he logrado reconocer en el sector prácticas que otros sectores productivos no tienen. Y en prácticas me refiero a trabajo social o comunitario, trabajo ambiental y prácticas de gestión industrial con estándares que en otros sectores productivos que tenemos en la provincia no se llevan adelante. Por eso, digamos, nosotros queríamos empezar nuestra presentación contándoles que entendemos la cuestión del ambiente y el desarrollo, pero pensamos que es ambiente y desarrollo. El precepto fundamentalista de ambiente o desarrollo ya ha quedado dejado en el olvido, porque nosotros necesitamos movernos, necesitamos construir, necesitamos materiales para educarnos, para hacer actividades culturales, para entretenernos, para realizar otras actividades laborales. Los necesitamos. Entonces, tenemos que pensar el desarrollo y la producción al lado del ambiente, porque también sabemos que el ambiente está en una situación crítica y a través de la ciencia, el conocimiento científico, sabemos que estamos en una situación en donde hay algunos puntos o indicadores ambientales, de esto va a hablar mejor Natalia, que si no nos ponemos a trabajar en eso, estamos al horno, ¿sí? Así que bueno, el sector minero también piensa en eso, no es un sector separado de la realidad. Entonces, bueno, ¿podemos pasar a la otra? Rápidamente ahí les queríamos contar que la Cámara Minera es una institución que trabaja
en la gobernanza del sector y es una institución intermedia que tiene representación del sector privado, pero lo que intenta es interactuar con el sector público y con la sociedad para generar un desarrollo digamos, que esté adecuado en relación a la noción del triple impacto, del triple balance, ¿sí? Es decir, el social, el ambiental y el productivo, ¿no? Voy a hacer esto lo más rápido posible porque quiero que volvamos a la charla esta y al debate, al ida y vuelta de las preguntas, que me parece que es enriquecedor, y para eso le voy a dar el micrófono a Natalia, que es una ingeniera ambiental y que sabe bastante de esos ambientes, porque me parece que es lo que más les interesa. Lo que yo les quiero contar brevemente del sector minero es tener en cuenta que, pasemos por esta, y pasemos por esta. No, digamos, el sector, como todo emprendimiento productivo, inician desde la inversión. Y no hay que pensar el modelo productivo o las inversiones como el monstruo del capitalismo que viene a saquear nuestros recursos y que se va a llevar nuestras riquezas. Digamos, no, a ver, tenemos que pensar en lo siguiente. Como decía Miguel, los recursos, la provincia tiene una potencialidad de recursos altas, pero para que esos recursos puedan ser factibles de generar riqueza y ganancias, demandan primero que sean estudiados y factibilizados. Es decir, nosotros podemos decir, tenemos 15.000 hectáreas para explorar porque acá está lleno de mineral. Probablemente sí, pero probablemente no, porque el mineral después se lo tiene que producir, se lo tiene que factibilizar, se tiene que calcular cuántas reservas hay y cuánto te va a costar sacarlo. Y en cuánto tiempo lo que vos inviertas ahí después te va a ir generando retornos. Esto en escalas distintas, ¿sí? Aunque suene reduccionista, pero es como cuando uno se plantea un emprendimiento chiquito, ¿sí? Uno si quiere poner un almacén, ¿sí? Primero va a pensar cuánto tengo para comprar los elementos para ponerlo en funcionamiento, la mercadería, lo voy a poner en un lugar que la gente me lo va a comprar. Todo ese tipo de cosas también se factibilizan a nivel industrial. Y a nivel de las inversiones en recursos, primero demandan todo un estudio para saber si es factible que lo saques. Entonces el precepto de decir, estamos sentados sobre oro y somos ricos, no existe. No solo con el litio, digamos, con ningún mineral. Además, uno necesita, y en el contexto económico mundial en el que estamos, necesita inversión para que eso se desarrolle. Entonces necesita de capitales que inviertan, que exploren y que factibilicen, que vean si la inversión que se va a realizar en ese proyecto a 6, a 10, a 40 años va a ser rentable. A mí me gustaría preguntarles, o para que lo piensen, no es necesario que me respondan, ¿cuántos están dispuestos, fuera de nuestras actividades docentes, a invertir en un proyecto a 40 años acá en la Argentina? O a 6 años, o a 10 años. Es difícil, es difícil. Entonces, sí, a ver, ¿se mueven grandes capitales en torno a la actividad minera? Sí, se mueven grandes capitales. Porque los necesitas para generar el desarrollo de esos minerales, que después van a abastecer un montón de industrias, pero por tanto necesitan una ingeniería de inversión, que en general hay que salir a buscarla afuera. ¿Sí? Difícilmente los países que generan desarrollo estatal, en el caso del litio, han avanzado. Tienen los casos de Chile y de Bolivia, como contaba el secretario. Bien, entonces en ese sentido, la inversión uno también la tiene que pensar como que la inversión genera producción y genera trabajo.
Por ejemplo, en el caso de una de las empresas de litio, de Minerexar le voy a hablar. Para el proyecto de Minerexar se están invirtiendo 979 millones de dólares, ¿sí? Para que empiece a producir. Hay distintos niveles. Antes ahí les había distinguido que hay que diferenciar la inversión de capital y después la inversión de exploración, porque vos no invertís solamente para después recuperar, sino que después tenés que mantener tu inversión. En el caso de las inversiones de capital, Exar está invirtiendo 979 millones. Eso demandó que un montón de empresas vayan poniendo esa plata a través de accionistas. Esos accionistas van a pretender tener un retorno después por su inversión. Es dólares. Es toda la información que les estoy pasando. Pueden entrar al sitio de la Cámara Minera de Jujuy y a través de ese sitio pueden entrar a los sitios de las empresas. Y en las empresas tienen toda la información que les estoy diciendo. Y en las empresas además tienen unos libros que son los informes de gestión anual, que se llaman informes de sostenibilidad, y todas las empresas que están operando en Jujuy hoy publican un informe de sostenibilidad anual, en donde ahí pueden sacar toda la información que quieran de las empresas, ¿sí? No hay nada escondido. Está la información del gasto de consumo de agua, de los movimientos de volúmenes de salmuera, de los monitoreos ambientales, de la inversión en gestión social, de la cantidad de empleo, bueno, y etcétera. Bueno, esos 979, hay una expectativa de que el proyecto funcione durante 40 años de producción, ¿sí? Es decir, que además durante esos años, esa empresa va a seguir invirtiendo en la provincia dinero para generar un producto que no es un producto primario, porque en las salmueras la concentración de litio es menor al 1%. Y después de pasar por todas las plantas que están ahí en esa planta grande que está al costado de los piletones, se pasa a un grado batería que tiene una concentración de más del 99% de mineral. Todo eso es un proceso industrial. Es valor agregado, ¿sí? El valor agregado no solamente es lo que mostraba Miguel de llegar al downstream de la cadena, o sea, de llegar al celular. Vos produciéndolo y metiéndolo en la bolsa ya estás generando valor agregado. ¿Y qué más estás generando? El 80% de las compras son en bienes y servicios nacionales. Entonces, si redondean el número y piensan en 1.000 millones, 800 millones durante los 10 años que está trabajando Exar para empezar a producir, porque todavía no produjo una tonelada, ¿sí? Se quedan en el país, ¿sí? No es las regalías nada más, ¿sí? Es toda esa inversión, porque vos contratás empleados, contratás empresas, comprás neumáticos, comprás una topadora, tenés montado un campamento arriba que es como tener un hotel para 1.000 personas que está funcionando todos los días en el medio del salar. Bueno, todo eso genera un desarrollo económico. Bien, y además del desarrollo económico genera, pasemos a la otra, genera empleo y desarrollo para el lugar. Por ejemplo, el empleo directo que generó Exar, perdón, pero lo tengo que corregir al secretario porque él dijo que había 1.500 empleados. El sector minero en la provincia, hoy hay una estimación que hay 12.000 empleos generados, ¿sí? No es un montón. El sector tabacalero se calcula que en promedio histórico genera 14.000 puestos de trabajo, ¿sí? Y es estacional, ¿sí? Un proyecto de litio en promedio, por ejemplo, Exar sale de Jujuy en los 4 años de construcción, genera 2.100 puestos de trabajo entre directos e indirectos. ¿Qué significa indirectos? De los empleados del primer anillo de abastecimiento del proyecto, porque hay algunos que calculan el indirecto como el primer y segundo anillo de abastecimiento. El primero son las industrias, o sea, las empresas de servicio que le venden a la empresa minera.
Entre el empleo también minero, estos 2.100 que se emplearon los últimos 4 años en el proyecto de EXAR, han generado, y en el proyecto de Sales de Jujuy, que tiene una expansión, han generado el máximo histórico del empleo privado en la construcción de la provincia, ¿sí? O sea, no son empleados mineros, son empleados de la construcción. No es que trabajan solo en minería, después van a trabajar en constructoras, en proyectos particulares, en lo que fuera. Y además está el tema de que estos proveedores de bienes y servicios, en parte, son de las comunidades. En las comunidades no es difícil, no es fácil montar un emprendimiento. Entonces, a veces para montar el emprendimiento las empresas tienen que abastecerlos con conocimiento, con formación y hasta a veces con financiamiento para que monten el emprendimiento, por ejemplo, de venderle el pan para el campamento, ¿sí? Bueno, eso genera, por ejemplo, cuando se empezó la construcción más fuerte en EXAR en 2017, había 4 proveedores comunitarios y en 2022 llegaron a 40, ¿sí? O sea, 40 emprendimientos de la Puna trabajando para el sector minero. Bueno, sí. Perdón, solo como dato de color, en realidad me gusta la docencia, Miguel, me podría dedicar del 2022 que mencionaba Rubén, de los 38, eran 38 proveedores locales, cerca de, 6.690 millones de pesos fue lo que Minera Exar dejó en proveedores de la comunidad, de prácticamente 8.600 que dejó en la provincia de Jujuy, es decir, el 11% del 100% de inversión en comunidad, de inversión en proyectos, en proveedores locales, el 11% quedó en la provincia de Jujuy y el 89% quedó en estos proveedores de comunidades aborígenes que se desarrollaron. Digo, no fue un dato menor, fueron 6.900 millones de pesos que quedaron en las comunidades. Bueno, y eso es como para tener un panorama general y para no pensar que solamente el sector minero es venir, poner un montón de plata y llevártela toda. Porque en el sector minero trabajamos personas que somos de Jujuy, que trabajamos en otros lugares. Sí. No, ¿cuánto? Perdón. Son empresas proveedoras de las comunidades. ¿Sí? Ahí no hay, a ver, yo no te voy a hablar de millones, ¿sí? Están los informes. Son empresas a las que les llega directamente el beneficio de la producción minera. A ver, 12.000 puestos de trabajo. Capaz que un ministerio del gobierno provincial tiene el doble de empleados, ¿sí? Ahora, pero estamos hablando de desarrollo económico privado, que creo que está asociado al empleo privado y está asociado a una cultura del trabajo que, como jujeño, creo que es necesaria para la provincia, ¿sí? Y que nos falta, digamos, estaría bueno que haya un sector de la industria textil y un sector, no sé, de otro tipo de industrias trabajando y generando 100.000 puestos de trabajo, sí. Bueno, pero el sector minero genera esto. Ahora sí, yo porque pregunto, en realidad el empresario de comunidad es un empresario privado como cualquier otro, o sea que con su plata hace, bueno, lo que quieren, ¿no? Reinvierten. Y la plata que va directamente por convenios de servidumbre a una comunidad, las comunidades son totalmente autónomas del gobierno provincial, así que desconocemos en qué las comunidades invierten. No lo conocen ni las empresas privadas ni lo conoce el Estado. Las comunidades originarias son totalmente autónomas, no tienen ni siquiera una auditoría de la provincia o un tribunal de cuentas que le pida que rindan cuentas de qué es lo que hacen con la plata de los convenios de servidumbres. ¿Les contamos de todas las etapas o pasamos a lo ambiental directamente? ¿Sí? Ustedes que están en el proceso, me gustaría preguntarle el tema de las piletones, esto de evaporación que sale
en todas las imágenes, digamos, aquellos que no conocemos en persona la explotación del litio. ¿Esas piletas son propias de los acuíferos o también llevan agua de la superficie? Las piletas, bueno, son construcciones como diques. Para que se den una idea, dijimos son 1.200 hectáreas, tenemos unas 28 piletas aproximadamente, de 200, 300 metros de ancho por prácticamente 2 kilómetros de largo cada una, tienen más o menos 2 metros de profundidad. Nuestras piletas, la forma de construcción de la empresa vecina Sales de Jujuy no es exactamente igual a la nuestra. Son montadas, hay un movimiento de suelo, son impermeabilizadas con un HDP, tienen todo un sistema de compactación, la impermeabilización, la prueba de detección de fugas y recién se las llena. O sea, es una construcción, no es natural del terreno. Respondiendo a la primera pregunta. Y la segunda, me preguntaste por agua. Nosotros en el proceso de evaporación de la salmuera no utilizamos agua. Nosotros utilizamos agua para uso industrial minero en la planta de proceso, porque ahí derrumbo otro mito popular que piensan que extraer litio es fácil. En realidad el litio no se extrae así de fácil, si no hubiésemos necesitado invertir prácticamente $1.000 millones en construir una planta que transforme y haga un producto químico. Básicamente en esta nueva minería estamos hablando de, yo siempre digo que más que una minería nos asemejamos a una planta a una industria química, porque lo que hacemos es un producto químico que se llama carbonato de litio. Entonces toda la planta industrial es eso. Y en esa industria química sí usamos agua, que la traemos de un acuífero, tenemos un modelo y un balance de agua, y el balance nos daba que el mejor acuífero también es agua subterránea, no tanto, nosotros sacamos más o menos de 100 metros de profundidad, y tenemos estudiado que no extraemos aguas de las reservas, sino de las recarga, y en los próximos 40 años no está previsto que se toque las reservas, sino que más o menos sea el 5% del agua de las reservas, de la recarga de los próximos 40 años. Por lo tanto, no corremos un riesgo de sobreexplotación, y para eso lo monitoreamos. Si llegase a haber algún tipo de riesgo, simplemente se deja de explotar y se busca otro acuífero. No, negativo. Negativo. Las comunidades, a ver, para que ustedes entiendan, las comunidades usan agua de... Le preguntaba que si eran los acuíferos que usan las comunidades, porque en las comunidades por lo general hay pozos y de donde extraen agua para el consumo y para todas las actividades que realizan. Generalmente nuestras comunidades usan agua de pozos que no superan los 5 metros de profundidad, como los famosos aljibes que teníamos antes en las casas, ¿no? Nuestros abuelos. El agua de uso minero industrial que nosotros utilizamos para la planta de producción tiene más o menos 100 metros de profundidad. Y son acuíferos que están confinados, es decir, no tiene nada que ver el acuífero donde nosotros sacamos el agua con el de arriba. El de arriba estaría conectado con, digamos, la primera capa subterránea, que es la que podría tener algún tipo de peligro, porque son los famosos humedales. Nosotros no tocamos el agua de los humedales de los animales, ni el agua que usa la gente para bebida humana. El agua superficial, ya, es el agua superficial. No es el agua que nosotros utilizamos para la extracción. El agua que nosotros utilizamos está categorizada de acuerdo a la cantidad de sólidos totales disueltos como un agua salobre. Otro mito popular que les voy a derrumbar es que se dice que usamos agua dulce. En realidad, en nuestro sector, Olaroz Cauchari, no hay agua dulce. Hay salmueras, que son las que están en las piletas, y hay aguas salobres, que son las que usamos en la industria. Estas aguas salobres también tienen tanta cantidad de contenido de sales disueltas que no son, de acuerdo a la categoría de ley y el organismo argentino de alimentación, ¿no me salió el nombre? Sí. La OMS, sí, de la OMS, no tienen las características de potabilización para bebida, etc. Y fíjense que para nuestra industria tampoco nos serviría, porque nos incrustaría todas las cañerías y las plantas. Por eso nosotros tenemos una planta de ósmosis inversa de una alta tecnología, para que nosotros la ultra purifiquemos. El agua que usa la planta ni siquiera es potable, es ultra purificada, para que no le agregue. Fíjese que en el proceso, alguna oportunidad de la oportunidad de contarle cómo es el proceso productivo,
pero le sacamos todo lo que no sea litio, se le extrae. Es decir, que si el agua viene con algo, que no sea litio, es decir, no sé, cloruro, sodio, lo estaría contaminando el producto final. Entonces nosotros usamos un agua que es ultra purificada, que pasa previamente por una planta de ultra purificación, de ósmosis inversa, y recién entra a la industria a formar parte del proceso productivo. Hola. Perdón. Bueno, yo lo que quería es darles un panorama general de cómo es el funcionamiento, digamos, la estructura institucional del sector y cómo también el sector se vincula con el Estado en la cuestión de los controles. Nada, pero hay un montón de preguntas y me parece que ánimos de consultar por cuestiones ambientales, así que directamente le voy a dar el micrófono a Natalia para que les comente cómo es el tema de los monitoreos ambientales y la gestión ambiental del sector. De cualquier modo, en los 4 módulos nosotros hemos participado. Nosotros, me refiero al sector privado, y hay información interesante ahí, hay bastantes referencias bibliográficas. Más allá de eso, a través de la Cámara Minera, si necesitan actividades puntuales de charlas o de mayor información, el sector, digamos, no es que vende, que tiene transparencia, sino que trabaja con transparencia, se organiza una agenda y armamos encuentros, no tenemos ningún problema. Muchas gracias. Sí, acá voy a hacer una consulta. Sí. Hablaron bastante sobre el tema que más que nada se realiza un proceso químico para lo que es el tema del producto final del litio. Quería saber si queda algún grado de contaminación o si hay algún desequilibrio en la parte ambiental, residuos, en algo que por ahí desequilibre un poco ya el ambiente establecido que estaba antes de la extracción. A eso le voy a pasar a Natalia para que te comente bien. Contaminación, no. Porque si hay niveles altos de algún punto de impacto en donde haya que parar la actividad, el organismo de contralor, sea el Estado, para la actividad de las empresas. Y no es que solamente esto es decirlo. En algunos momentos ha habido empresas mineras, pues no estamos hablando nada más de litio, que le han parado la actividad. Se para hasta que se corrige, o hasta que se revisa, o hasta que se reestudia, o hasta que se vuelve a planificar. Pero se la para, no es que puede pasar de que una minera, un río, 14 años, no, eso ya no va a pasar. Digamos. En eso, digamos, tenemos que confiar en el sistema democrático y en cómo funcionan las instituciones cruzadas, ¿no? Porque no es una sola institución también. Son varias instituciones nacionales, provinciales y organizaciones, laboratorios de control ambiental y organismos independientes. No me salía la palabra.